Buen día, nosotros somos el equipo 2 de la materia de sistemas hidráulicos y neumáticos y les vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Nuestro equipo está conformado por Gustavo Andrade, Jorge Hernández y su servidor Héctor Domínguez. Para empezar, ¿qué es la presión atmosférica? En sí es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los objetos que se encuentran en ella, debido al peso de una columna de aire sobre cualquier punto. Se mide en pascales, por las siglas PA, aunque también es común usar otras unidades como milímetros de mercurio o atmósferas, con las siglas ATM. A nivel del mar, la presión atmosférica estándar es aproximadamente de 101.325 pascales o 1 ATM. Origen etimológico. El término presión atmosférica se compone de dos palabras, presión y atmosférica, cada una con su propio origen etimológico, el cual presión, origen etimológico, la palabra presión proviene del latín presio, que se deriva del verbo premere, que significa apretar o presionar. El flujo, sion, indica una acción o proceso por lo que la presión se refiere al acto de apretar o presionar. Atmosférica, origen etimológico de esta palabra. La palabra atmosférica proviene del griego atmos, que significa vapor o aire, y zafira, que significa esfera o globo. Juntas, atmos y zafira forman atmósfera, que se refiere a la envoltura gaseosa que rodea un cuerpo celeste como la Tierra. Nacimiento del estudio de la presión atmosférica. La presión atmosférica como tal fue descrita por primera vez por el físico italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII o en 1643. Torricelli inventó el barómetro de mercurio, un instrumento para medir la presión atmosférica. Este experimento demostró que el mercurio en un tubo cerrado por un extremo se eleva en un tubo vertical cuando el otro extremo está expuesto al aire, mostrando que el peso del aire es lo que sostiene el mercurio en el tubo. Este descubrimiento marcó el inicio del estudio de la presión atmosférica y de la física de fluidos. Y en la imagen se puede apreciar cómo está sosteniendo el barómetro el físico italiano Torricelli. Aplicaciones de la presión atmosférica. Bueno, estas son unas aplicaciones de la presión atmosférica. Como número uno, tenemos la meteorología. La presión atmosférica es un indicador clave en la predicción del clima, debido a que las bajas presiones suelen estar asociadas con tormentas, mientras que las altas presiones indican un tiempo despejado. Como número dos, tenemos la medición de la altitud, que la presión atmosférica disminuye con la altitud, lo que permite usar barómetros altimétricos para medir la altura sobre el nivel del mar en aplicaciones de aviación y montañismo. También tenemos como otra aplicación la aeronáutica, que en la ingeniería aeronáutica la presión atmosférica es fundamental para el diseño de aviones y cohetes, afectando la sustentación, resistencia y otros parámetros aerodinámicos. También las vacunas y medicina. En la medicina se utiliza la presión atmosférica para crear ambientes controlados, como en cámaras hiperbáricas, que son usadas por tratar ciertas condiciones de salud, como el mal de altura o la intoxicación por monóxido de carbono. Yo voy a comentarles un poco sobre ejemplos de la presión atmosférica en la vida real. Uno de ellos son tormentas y huracanes, ya que antes de formarse una tormenta o un huracán, la presión atmosférica de la región donde se desarrollará este fenómeno suele disminuir significativamente. Este descenso en la presión es un indicador de un sistema de baja presión, que es una condición atmosférica donde el aire asciende desde la superficie hasta la atmósfera superior. Cuando el aire asciende, se enfría y se condensa, forman nubes y precipitación. En los huracanes este fenómeno es aún más pronunciado. En el centro de un huracán, conocido como el ojo, la presión atmosférica es extremadamente baja en comparación con las áreas circundantes. Esta diferencia en presión causa vientos intensos mientras que el aire se mueve desde el área de alta presión hasta el centro de baja presión, alimentando la tormenta. Por lo tanto, los cambios de presión atmosférica son fundamentales para predecir la formación y la intensidad de tormentas y huracanes. Otro de los ejemplos son la altitud en las montañas. A medida que subes una montaña, la presión atmosférica disminuye porque hay menos aire sobre ti ejerciendo una presión. Este cambio se nota especialmente en altitudes elevadas, como cuando escalas una montaña alta como el Monte Everest. A mayor altura, la cantidad de oxígeno en el ambiente disminuye, por lo que puede causar síntomas de mala altura, dolor de cabeza y fatiga.
por lo que los alpinistas y escaladores experimentados llevan equipos especiales como cilindros de oxígeno para contrarrestar los efectos de baja presión. Otro de los ejemplos que podemos presenciar en la vida real es una cabina de avión. Cuando una cabina de avión alcanza altitudes de crucero, suelen estar por encima de los 30.000 pies, que son unos 9.000 metros. La presión atmosférica externa es mucho menor a la presión del nivel del mar. A esta altitud, la presión es tan baja que los seres humanos no podríamos respirar normalmente sin asistencia, por lo que para solucionar esto, las cabinas de los aviones están presurizadas. Estas son unas imágenes en las cuales podemos apoyarnos más de forma visual los ejemplos que acabo de dar. Aquí se puede notar, pues, una persona que se encuentra debajo del mar, pues ya que a mayor altura, mayor presión atmosférica, no, menor presión atmosférica, en las montañas y una cabina de avión, pues como lo comenté anteriormente, pues que sin estar presurizadas no podríamos respirar. Bueno, como problema aún aplicando la presión atmosférica, tenemos que un cilindro neumático con un diámetro de 10 centímetros está operado en un ambiente donde la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Si la presión del aire dentro del cilindro es de 600 kilopascales, ¿cuál es la fuerza neta ejercida por el cilindro? Bueno, como datos tenemos que el cilindro tiene un diámetro de 10 centímetros o 0.1 metros. También tenemos que la presión interna es de 600 kilopascales o 600.000 pascales y también tenemos que la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. La solución es primero encontrar el área del pistón, donde tenemos que el área es igual a pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Sustituimos los valores. En este caso los sustituimos por su equivalente en metros, que sería pi por 0.1 sobre 2 al cuadrado, dándonos 7.854 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Después la fuerza ejercida por la presión interna, pues es igual a la presión que es la presión interna por el área, dándonos 600.000 pascales por el área del pistón, dándonos un total de 4.692 newtons. Ahora, la fuerza ejercida por la presión atmosférica es igual a la presión atmosférica por el área. De la misma manera multiplicamos la presión atmosférica por el área del diámetro del cilindro, por el área del cilindro, dándonos 796 newtons. Y ahora, bueno, ahora es una fuerza neta ejercida por el cilindro, que es igual a la fuerza ejercida por la presión interna menos la fuerza ejercida por la presión atmosférica, dándonos un total de 3.896 newtons. Ahora tenemos el problema número 2, el cual dice que un sistema hidráulico se encuentra expuesto a la presión atmosférica, que es de 101.3 kilopascales, y utiliza agua como fluido, que tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la altura máxima a la que puede llegar el agua en un tubo vertical si la presión en la base del tubo es 200 kilopascales? Para empezar, tenemos los datos de la presión en la base del tubo, que es 200 kilopascales o 200.000 pascales. Luego tenemos la presión atmosférica, que ya sabemos que es 101.3 kilopascales. La densidad del agua, que también nos dice el problema, que son 100.000, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último tenemos la aceleración debido a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. La solución se plantea utilizando la delta presión, el desplazamiento de la presión que proporciona la altura del agua, que es la presión en la base menos la presión atmosférica, que daría como 200.000 pascales menos 101.300 pascales y nos da un total de 98.700 pascales. Y por último, utilizando la fórmula de la presión, podemos despejar para la altura, que nos quedaría presión sobre densidad por gravedad, que es 98.700 pascales, que es el dato que nos acabamos de obtener, sobre la densidad del agua, que es 100.000 kilogramos, perdón, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundos cuadrados, que es la aceleración de la gravedad y nos da aproximadamente 10.1 metros. Esto quiere decir que la altura máxima a la que puede llegar el tubo es 10.1 metros. Si la presión en la base del tubo es 200 kilopascales.
Para concluir, la presión atmosférica es fundamental en sistemas neumáticos y hidráulicos. En los sistemas neumáticos influye directamente en la generación y regulación del aire comprimido, afectando el rendimiento. Por otro lado, en los hidráulicos, aunque es menos directa, es crucial para calibrar instrumentos y asegurar mediciones precisas. Entender la presión atmosférica es clave para el diseño y operación eficiente de estos sistemas. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.